Uribe va a la cárcel. Es el titular que muchos están esperando y por lo que muchas personas están luchando en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía, en el Senado y en muchos agentes del Estado para poder develar la verdad, que todo Colombia se entere de la realidad que esconde el Matarife. En este canal nos hemos dedicado también a abrirle los ojos a todas las personas que quieren saber este tema y que por aquí también vamos a estar poniendo ese gran titular: Uribe va a la cárcel. En este caso tenemos un testimonio muy importante y que no es para todo el mundo, ya que en este se hablan cosas muy cruciales e importantes en este caso y que no a todo el mundo le gustaría escuchar. Por eso antes de que veamos este video es muy importante que por allá abajo le den a ese botón rojo de suscripción, que al lado tiene esa campanita de notificaciones. Es importante que le den clic, que la activen para que estos videos les lleguen antes que ningún medio y sobre todo la información veraz que RCN, Caracol o los medios tradicionales como Semana, El Tiempo o El Espectador no quieren mostrar. Dale entonces a ese botón de suscripción y veamos este gran testimonio. El testigo que ha señalado a Álvaro Uribe Vélez de tener unos nexos muy cercanos y muy importantes con los grupos paramilitares y que declaró en noviembre del año pasado en la Corte Suprema de Justicia y que realmente mete en serios aprietos al Matarife. Vamos a ver el video a continuación. Bueno, yo resumiría el asunto de la siguiente manera. Después de años de investigación, dos salas diferentes de la Corte Suprema de Justicia llegan a unas conclusiones. Primero en una investigación entre el 2012 y el 2018 y luego otra entre el 2018 y hoy. Y para resumir este asunto en este último tramo, la conclusión es que un intermediario del hoy ex senador Álvaro Uribe está en un proceso judicial, el señor Diego Javier Cadena. Otro intermediario con falsos testigos, el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, está también afrontando un proceso de investigación ante la Corte Suprema. Y la Corte, después de años de investigación, acumuló un acervo que tiene miles, esto no es una exageración, miles de pruebas de carácter documental, testimonial y fáctico que le permitieron llegar a unas conclusiones, fundamentalmente a la conclusión de que ese gigantesco aparato que está conformado por más de 20 falsos testigos, pues tiene un determinador presunto que es el señor Álvaro Uribe. Entonces viene ahora en unos cuantos meses el fiscal Gabriel Jaimes y con unos métodos que son bastante dudosos y turbios, y eso ha motivado nuestra denuncia penal, intenta echar abajo semejante faraónica construcción, y ese es precisamente el debate que tenemos planteado hoy. Pero una pregunta, pero ya apareció Eduardo Montealegre, que se le fue el internet. Entonces, ¿por qué nos explica, Eduardo, cuáles fueron los 5 puntos que ustedes consideraron básicamente los cruciales para presentar la denuncia contra el fiscal que tiene el caso en la fiscalía, que es nada más ni nada menos que Gabriel Jaimes Durán, una persona que es muy reconocida por su cercanía con el fiscal Barbosa, ¿no? Y con otros poderes más allá de la política nacional? Pero ¿cuáles son los 5 puntos que usted diría, por qué ustedes decidieron? ¿Qué fue lo que hizo Gabriel Jaimes dentro de la estrategia que ya planteó el senador? Pero puntualmente, ¿cuáles fueron las cosas que a ustedes les parecieron que no investigó? ¿Qué fue lo que sí hizo? ¿Por qué tuvo un sesgo, no tuvo? En fin, eso es muy importante para que la gente entienda qué fue lo que pasó. María Jimena, nosotros en el día de hoy con el senador Cepeda, a las 7 de la mañana, interpusimos una denuncia penal contra Gabriel Ramón Jaimes, por el delito de prevaricato. El prevaricato se estructura en la legislación penal cuando un funcionario profiere un acto, una decisión que es manifiestamente contraria a la ley. Prevaricato entonces es no observar las disposiciones legales o constitucionales. El prevaricato implica violación ostensible, evidente
del ordenamiento jurídico. Claro. Nosotros tuvimos con el senador Cepeda básicamente 5 ejes que nos sirvieron de fundamento para la denuncia. En primer lugar, que existen en esa construcción, como lo llama el senador Cepeda, faraónica por parte de la Corte Suprema de Justicia, de ahí de esa construcción elaborada durante más de cerca de 2 años, hay más de 30 elementos probatorios y evidencias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe como determinador en los delitos de soborno y fraude procesal. Primer elemento. El segundo elemento es de que no solo desconoció más de 30 elementos de prueba y evidencias, sino que omitió también realizar y ejecutar más de 20 líneas de investigación. En tercer lugar... Pero, por ejemplo, una de las que haya omitido, Mire, una línea muy importante de investigación es que había debido jalonar la Fiscalía General de la Nación, es el modus operandi de Álvaro Uribe Vélez. Es que Álvaro Uribe Vélez, ya en su larga carrera de comisión de delitos y en ejercicio del poder, ya tiene un modus operandi. ¿Qué es un modus operandi? El modus operandi es una elaboración teórica muy importante que hicieron los ingleses y los organismos de investigación de los Estados Unidos, el FBI, en el sentido de que hay ciertas conductas reiteradas, repetitivas, una cierta estructura en la forma del comportamiento de alguien que da lugar a un modus operandi. Y ese modus operandi pues es una regla de experiencia que sirve como un parámetro para determinar si una persona está o no cometiendo esos delitos. Entonces, uno ve en el crimen organizado que el crimen organizado se investiga y se descubre básicamente descifrando el modus operandi que tienen ciertas organizaciones criminales, cómo operan, cómo lavan los activos. Y el fiscal Jaimes no hizo eso. No hizo eso porque hay un modus operandi de Álvaro Uribe que consiste. El modus operandi de Álvaro Uribe en muchos casos, no solamente en este caso donde se le está investigando, sino en muchos otros, el modus operandi es conseguir testigos falsos. Esos testigos falsos no solamente declaran contrario a la verdad, sino que las declaraciones las producen y las elaboran los mismos abogados o personas cercanas a Álvaro Uribe. Además, tienen una campaña de amenazas y de intimidación a testigos en forma permanente, la deslegitimación de la justicia, no solamente de los testigos, sino de los jueces. Entonces, por eso ha sido investigado y está siendo investigado Álvaro Uribe. Entonces, hay un modus operandi que también es similar en este caso. Por ejemplo, hace algunos años fue muy conocido el caso de Tasmania, donde en la época del grave conflicto que tuvo Uribe con la Corte porque estaban investigando sus vínculos con el paramilitarismo, trajeron un documento falso supuestamente elaborado por Tasmania para acusar al investigador que era Iván Velázquez. ¿Y ahí qué pasó? Que elaboraron el documento, le redactaron absolutamente todo lo que tenía que decir falsamente y lo entregan al proceso. Curiosamente, creo que era un caso de Mario Uribe. Entonces, en este caso también los testigos son los aportes y las declaraciones de los testigos en algunos casos son similares. Los testigos declaran falsamente, pero las declaraciones ni siquiera las hacen los testigos, se las elaboran terceras personas con patrones comunes. Entonces, ese es un ejemplo de modus operandi que, por ejemplo, no investigó la Fiscalía General de la Nación. El otro elemento de la denuncia es el sesgo total a favor de Álvaro Uribe. En cuarto lugar, pues el fiscal... Pero ¿en qué lo hace, fundamenta el sesgo total Álvaro Uribe? El sesgo total es que solamente investigaban lo que iba a favorecer a Álvaro Uribe. Entonces la investigación se fundamentó en precisamente tratar de desvirtuar y de facto
decretar una nulidad de lo actuado, poniendo en cuestión toda la prueba recaudada por la Corte. Entonces aquí se investigaba solo lo que favorecía a Álvaro Uribe, pero no se investigó ni se jalonaron otras líneas de investigación, como lo estaba diciendo, más de 20 líneas, que no, pues por razón de tiempo no las voy a enumerar. Entonces el sesgo era absolutamente total y eso ya representa, es un problema estructural de la Fiscalía, porque vimos una celeridad impresionante de Jaimes para recoger evidencias y testimonios que favorecían a Álvaro Uribe, pero no aconteció lo mismo con las pruebas de cargo. Por ejemplo, no existe ningún resultado en las denuncias que formulamos contra los testigos falsos, por ejemplo, contra Hilda Niño, por ejemplo, contra el Tuzo Sierra, contra las personas que declararon falsamente contra Cepeda. En el caso, por ejemplo, del testigo Monsalve, a raíz de una investigación periodística, inician una acción de extinción de dominio con medidas cautelares. Y nosotros que denunciamos y pedimos que se investigara el avión de cadena y que al parecer estaba siendo utilizado para temas relacionados con el narcotráfico y que fue el instrumento que sirvió además para que él cometiera todos estos delitos de fraude procesal y falsos testimonios. Todos esos casos están absolutamente en el congelador, están hibernando y ahí hibernarán. Entonces es muy claro el sesgo, esa opereta que vimos, por ejemplo, en la declaración que se le recibió a Cadena, donde el señor Cancino, el fiscal y el procurador prácticamente dirigían el testimonio de Cadena, cuidando de que no fuera a comprometer a Álvaro Uribe. Eso fue vergonzoso para la justicia, eso fue algo cantinflesco, como lo dieron en redes sociales. Y el otro tema es que él, después de que pidió la preclusión, siguió practicando pruebas. Muchas de estas pruebas sobre las cuales la prensa amarillista de Colombia ha hecho mucho alarde, por ejemplo la revista Semana, revista amarillista en este momento, que sacó que grandes descubrimientos, primicias, todo era falso, eso fue un parto de los botes, pero todas esas pruebas las practicó Jaimes cuando ya había perdido competencia y eso es un claro prevaricato. O sea, practicó, usted está diciendo que Jaimes practicó, y esa es la pregunta para Miguel Ángel. Jaimes practicó, el fiscal Jaimes practicó pruebas contra Deyanira, contra Monsalve, que son sus apoderados. ¿Cómo fue? Que eran, en este caso, testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe, que es lo absurdo de este proceso, ¿no? A ver si nos entienden, ¿no? Es un proceso contra Álvaro Uribe que terminó en manos de la Fiscalía porque el expresidente decidió renunciar a su fuero y que en lugar de investigarlo a él, que era el supuestamente acusado de estos delitos, terminaron siendo investigados, pregunto, mucho más allá de lo que se deberían hacer los testigos que sirvieron para elaborar por parte de la Corte Suprema los argumentos para señalar a Álvaro Uribe de manipulador de testigos. Eso es lo que pasó, medio absurdo, es como una historia que uno no puede contar, parece de García Márquez. Así es, María Jimena, es bastante macondiano lo que ha ocurrido aquí. Mire, hay un tema al interior del expediente que a mí me llama la atención, y es un video donde aparece Enrique Pardo Hache diciendo algo que siempre para mí ha sido exótico. Dice Pardo Hache, tratando de convencer a Juan Guillermo Monsalve que se retractara, advirtiendo que Uribe es Dios sobre la tierra. Y me llamó la atención esa expresión porque además hoy Gabriel Jaimes llevaba un Cristo al lado de su escritorio, casi como que pidiéndole al mismo Dios Redentor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿O cuál es la estructura de esto? Desde que el proceso estaba en la Corte, se hicieron unos actos de investigación dirigidos a establecer la posible manipulación de testigos con base en los delitos de fraude procesal y de soborno en la actuación penal.
Y allí Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez eran figuras fundamentales y estructurales para establecer todo lo que había pasado. Cuando el proceso pasa a la Fiscalía, ocurre todo lo contrario. Y no solamente ocurre todo lo contrario con Deyanira y con Juan Guillermo Monsalve, sino con Iván Cepeda y con Eduardo Montealegre y con Perdomo adicionalmente. Es decir, las víctimas y los testigos se vuelven el objetivo fundamental de la Fiscalía. ¿Cuál es el propósito? Deslegitimando a los testigos, deslegitimando a las víctimas, se podría conseguir un triunfo jurídico en favor del investigado. Y esto era el mundo al revés, porque la Fiscalía, dentro de sus actos de investigación, no estableció criterios para precisar la presunta responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Mire, hoy en la audiencia, por ejemplo, dentro de esas conversaciones interceptadas por parte de la Corte, me llama la atención y siempre lo hará, decía Eduardo Montalegre algo muy cierto, el modus operandi alrededor de Álvaro Uribe Vélez, una especie de omertá. La omertá era la ley del silencio en los años 60 de las mafias estadounidenses, donde nadie decía nada sobre la consecución de los crímenes. Y alrededor de Álvaro Uribe Vélez hay una gran ley del silencio, nadie dice absolutamente nada. Pero a lo que voy es, ¿por qué no se interrogó, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez frente a las víctimas? Claro. Para poder establecer precisiones, o bien desde que el proceso llegó a la Fiscalía General de la Nación, o como el último acto investigativo del despacho, para establecer entonces particularidades muy precisas sobre sus conductas. ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez, el 8 de abril de 2018, le pregunta a Diego Cadena dónde trabaja la señora Deyanira Gómez? ¿Por qué la pregunta? Eso ha pasado desapercibido. Para la Fiscalía, eso no ha sido ni medianamente importante. ¿Qué pasó con los miembros de su UTL? Con la intermediación de los miembros de su UTL. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuál fue el verdadero aporte de Carlos López alias Calique con Álvaro Hernán Prada? ¿Por qué no se investigó a profundidad eso? No, se investigó entonces el pasado de Deyanira Gómez, las presuntas irregularidades de Juan Guillermo Monsalve, las presuntas dádivas o entregas de dinero de Iván Cepeda al señor Juan Guillermo Monsalve, es decir, una forma mafiosa de deslegitimar a los testigos para que triunfe el imputado. Ya que pudieron ver ustedes este video y todo lo que dijo al respecto, pueden sacar ustedes mismos sus propias conclusiones de que muy pronto, pero muy pronto, tendremos ese gran titular que va a mover a toda Colombia. Uribe va a la cárcel. Lo mismo por lo que lucha Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, y por lo que se han unido muchísimos líderes de opinión por ver a este bandido tras las rejas. Así que ya sabes que para ver todo este contenido exclusivo y de primera mano, lo único que tienes que hacer es darle a ese botón rojo de suscripción, que es totalmente gratuito, y lo que va a hacer es que te lleguen a tu celular las notificaciones de que hay un material nuevo. Y también dale a esa campanita que está al lado del botón rojo para que seas de los primeros en ver este material antes de que la ultraderecha lo censure. Pero lo más importante de todo es que abras los ojos y no dejes cegarte a la verdad.